¿Sabías que hubo un partido político capaz de movilizar multitudes, despertar pasiones y cambiar el rumbo de la historia del Perú? Un partido que marcó generaciones enteras y que hasta hoy sigue siendo recordado con fuerza, el APRA. Buen día, somos un grupo conformado por Santino Acuy, Juan Diego Puma, Ángelo Iglesias, Rodrigo Peralta y mi persona, Ayelen Benítez. El Partido Aprista Peruano no es solo un nombre dentro de los libros de historia. Nació en el siglo XX de la mano de Víctor Raúl Aya de la Torre, con una visión revolucionaria: dar voz a los marginados, luchar contra la injusticia social y construir un país más democrático y solidario. Con el paso de las décadas, el APRA se transformó en uno de los partidos más influyentes del Perú, llegando al poder, marcando políticas, generando debates intensos y también enfrentando fuertes críticas y crisis. Más que un partido, el APRA fue un movimiento, una pasión, un símbolo de lucha y resistencia. En este video conoceremos de manera sencilla los principales problemas que atravesó el APRA, algunos ejemplos concretos de su historia y también cómo se relacionó con otros partidos políticos de carácter reformistas. El existir del APRA durante los años 1931 y 1968 fue asimilado como un partido ilícito, por lo cual tuvo un amplio repertorio de problemas durante su estadía en la política peruana y clandestinidad, siendo sometido a intervenciones forzosas según la voluntad del gobernante de turno. Además, se vio envuelto en un conflicto ideológico interno, fracasó en su acceso al poder, su ideología influyó en movimientos sociales y mantuvo una relación austera con la milicia. Sin embargo, el principal problema del APRA recayó en la persecución política. El APRA, al ser el primer partido de masas, poseía una capacidad de movilización extraordinaria que amenazaba el orden oligárquico, además de las frecuentes conspiraciones del partido en contra de los gobiernos en función. Por lo tanto, se le consideró subversivo, como en el atentado hacia el presidente Sánchez Cerro o el levantamiento de Trujillo. En consecuencia, los gobernantes posteriores se encargaron de encarcelar a los dirigentes y exiliar a sus militantes. Por ejemplo, bajo el mandato de Odríaz se reprimió duramente al APRA, ya que el partido fue proscrito, los sindicatos vinculados fueron cerrados y se estima, según Peter E. Claren en su libro Historia, Nación y Sociedad del Perú, que 1000 apristas fueron encarcelados. En el rango de años ya mencionados, en el APRA surgieron muchos conflictos, entre ellos la Revolución de Trujillo, cual desencadenó el problema fundamental ya mencionado, las persecuciones políticas, que impregnó de manera significativa en la sociedad. Esta revolución fue generada por este mismo partido contra el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro. Esta se dio el 7 de julio del año 1932, cuando un grupo de peones cañoneros de la hacienda Laredo y estudiantes del Colegio San Juan irrumpieron en el cuartel de artillería Ricardo O'Donovan, tras las órdenes del comando de Agustín Aya de la Torre, y los dirigentes como Manuel Barreto, alias el Búfalo, quien cayó en dicho enfrentamiento. Según la revista publicada por Edma Vázquez Yupanqui en el año 2013, tras más de 3 horas de arduo enfrentamiento o arduo conflicto, alrededor de 300 a 400 personas murieron. Los sublevados lograron apoderarse de la prefectura y el cuartel de seguridad, quedándose así a la cabeza del Aya de la Torre y el capitán Johnson Mountford, dejando así una huella imborrable en nuestra historia de nuestro país. Según el Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, la caída del oncenio de Leguía en el año 1930 dio paso a una fuerte confrontación entre partidos de izquierda y de derecha. El APRA, al ser un partido de orientación izquierdista y antiimperialista, no contaba con el apoyo de la clase oligarca, además de que no todas las personas de la clase obrera compartían estos ideales tan radicales que promulgaba el APRA, siendo por esto que durante todos estos años surgieron tanto partidos izquierdistas como derechistas. Después del oncenio de Leguía, en el año 1931, nace el partido Unión Revolucionaria, fundada por Luis Miguel Sánchez Cerro. Este era un partido derechista, nacionalista y autoritario. De parte de la izquierda nace el Partido Socialista Peruano, fundado en el año 1928 por José Carlos Mariátegui. Este se basaba en un modelo marxista, buscaba la organización de los trabajadores y los campesinos, aunque en el año 1930, tras la muerte de Mariátegui, cambió su nombre a Partido Comunista Peruano. Por otro lado, en el año 1956, se funda el Partido Acción Popular, por parte del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, quien no era ni de derecha ni de izquierda, sino que era pragmático. Este partido fue el más fuerte contrincante del APRA en el siglo XX y se basaba en el centro reformista que buscaba la integración nacional, la reforma agraria y el desarrollo de la infraestructura. Por último, tenemos al Partido de Democracia Cristiana,
fundada por Héctor Cornejo Chávez en el año 1956, y era un partido centro reformista que proponía la justicia social y la democracia inspirada en los valores cristianos. En conclusión, el APRA no solo fue un partido político, sino un movimiento cultural y social que transformó y marcó la visión del peruano. A pesar de la persecución, la clandestinidad y los enfrentamientos, su capacidad de influencia como el primer partido de masas marcaron un antes y un después en la política nacional. Lo dicho se refleja en el lema aprista, pan y libertad, que expresa la continua lucha por la justicia social y la defensa de la democracia. También en la estrella aprista como símbolo de guía y esperanza, reflejando el ideal de unidad. También en la estilística del recurso yista, donde la palabra y fe en la juventud era el motor de la resistencia. Por último, la marsellesa aprista, himno que transmitía valor y disciplina, compromiso con el pueblo. En definitiva, el APRA fue pasión, lucha y resistencia. Una fuerza política que dejó huella en la historia del Perú y en la memoria de quienes aún viven el ser aprista por una promesa de un país más justo y solidario.